Hola chicos, buenas tardes. Vamos a tratar el tema de vectores escalares como punto de partida. Vamos a empezar en las páginas, a repasar un poco las páginas 22 del libro. Recordar la definición: la física describe fenómenos de la naturaleza mediante magnitudes. ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, vamos a ir trabajando. Esta es una representación gráfica de un vector. Los vectores pueden ser de dos tipos: geográficos y cartesianos. Cuando hablamos de geográficos, estamos hablando, como el que les estoy presentando aquí, como un mapa. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que hacer un mapa en su cuaderno de la casa al colegio? Pues prácticamente es eso. Es como un plano con coordenadas, nos facilita obtener alguna dirección. Y por otro lado, se utiliza mucho. También tenemos los planos cartesianos, que los pueden observar aquí. El plano cartesiano, ¿qué es la diferencia del plano cartesiano al geográfico? Que el cartesiano tiene coordenadas. Entonces, como vemos aquí, tenemos la coordenada X y la coordenada Y. Algo sumamente importante que sí necesito que lo entiendan es que cuando hablamos aquí es que en Y nosotros tenemos que ubicar los puntos y en X. Por ejemplo, si ustedes visualizan aquí, tengo que en 4x, entonces yo vengo y ubico 4x, aquí ubique el 4x, y en Y en 3, entonces aquí lo ubico en 3, 1, y aquí saqué un punto. Entonces yo aquí ya yo puedo determinar un vector. Y aquí tenemos 7 en X, entonces voy hasta aquí al 7, ¿verdad? Y en Y, 3, entonces bajo 3. Vean que aquí es negativo. Es importante que vean que en la vida cotidiana nosotros usamos cualquiera de los dos para saber alguna dirección o para ubicarnos norte, sur, este, oeste. Si observamos la siguiente representación, vamos a tener que nosotros podemos hablar un poco de que nos podemos ubicar con nuestro celular. ¿Y cómo nos ubicamos con nuestro celular? Pues utilizando Waze para saber dónde estamos, o podemos utilizar la brújula si vamos hacia el norte, si vamos hacia el sur, o podemos utilizar los cuadrantes. Aquí es importante, cuando yo les hablo de cuadrantes, es muy importante que lo veamos. Existen 4 cuadrantes. El primero cuadrante, vean que va antihorario, o sea, que va de derecha a izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Entonces tenemos más, o sea, que X es positivo, Y es positivo. Tenemos aquí que X es negativo y Y es positivo. En el cuadrante 3 tenemos que ambos son negativos, X y Y. Y aquí X y Y, X la tenemos positiva y Y la tenemos negativa. Vamos a ver varios ejemplos para ir entendiendo un poco de esto. Ustedes se recuerdan que yo les había dicho que íbamos a utilizar el transportador. Ok, el transportador lo íbamos a utilizar para sacar vectores, ubicarnos con ángulos. Esto es en forma antihoraria. Entonces, ¿qué quiere decir en forma antihoraria? Que va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos primero un ángulo de 90 grados en el vector, en el cuadrante 1. En el cuadrante 2 tenemos un ángulo de 180 grados. Aquí vamos a ponerlo, insertar, bueno, podemos hacer esto. Vamos a copiar, entonces para que recordemos y aquí les quede guardado de que tenemos, este es de aquí a aquí, vamos a tener un ángulo de ¿cuánto les estoy mencionando? De 180 grados. Que sea bonito. Entonces, este de aquí, desde aquí, todo esto hasta aquí, 270. Y todo esto, cuando decimos, uy, es que dio un giro de 360, es porque todo esto es un ángulo de 360. El primer ejemplo dice que los siguientes vectores tienen una dirección utilizando el plano de cartesiano,
y el sistema antihorario. Me dice que ubique este. Z, el vector Z es igual a 15 metros sobre 20. Entonces yo vengo, pongo el transportador en el centro, pongo el transportador en el centro y busco cuántos son, vamos a quitar este, cuántos son 20 grados y aquí me está dando que son 20 grados. Entonces, cuando me dice que son 20 grados, el ángulo que estoy formando de 20 grados va a ser este. ¿Y cuál va a ser el vector? Este es el vector, vamos a tomarlo de aquí. Este es el vector que yo estoy dibujando. Si ustedes se están dando cuenta, yo aquí, vamos a ver cómo nos queda. Aquí está. Este es el vector de 20 grados. Esta es la línea que me dice que son 15 metros. Ahí yo tengo que utilizar alguna escala, ¿verdad? Y algo que me hace falta y que es muy importante, cada vector va a tener siempre su flechita. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok, cada vector siempre va a tener su flechita, porque eso es lo que me dice que es un vector. Entonces este vector, el vector Z es 15 metros, aquí tenemos los 15 metros, 20 grados, o sea, está en una dirección de 20 grados. Ahora bien, me viene el segundo vector y el segundo vector me dice que L es igual a 25 metros a 120 grados. Entonces yo vengo, vamos a quitar esto para que y quiero saber cuál es el vector de 120 grados. Entonces pongo el transportador y donde me da 120, ahí es donde me voy a quedar. Entonces, como les dije hace un rato, vamos a señalar el vector que viene a ser desde aquí hasta aquí. O sea, este es el ángulo. Este es el ángulo. Todo este es el ángulo. ¿De cuánto? De 120 grados. Entonces, aquí la línea es un poco... ¿sabes? Este es el vector. Vamos a pegarlo aquí. Este es el vector que les acaba de decir. La línea es de 125, o sea, a modo de escala. Este es el vector de 120. ¿Qué me hace falta aquí? Correctísimo. Me hace falta la flechita, que siempre la que me va a indicar. Vamos a ver, ¿dónde está la flecha? Bueno, vamos a hacer aquí, insertar flecha, ¿verdad? Estamos la flecha del vector y aquí me quedó el vector. Ok, después, aquí ustedes me dicen, profe, ¿por qué dice 180 menos 60? Es porque el ángulo que queda aquí es de 60 grados, ¿verdad? Porque esto es todo, esto es 120 más 60, me va a dar 180. Y por último tenemos este ángulo, que me dice que tiene que ser un ángulo de 195, ¿verdad? El P, el vector P. Entonces, para yo saber cuál va a ser el vector P, yo tengo que poner transportador. ¿A dónde lo pongo? Lo pongo aquí, hacia abajo. Entonces, ya aquí yo sé que hay 180, más empiezo a sumar hasta llegar a 195 y ese es el vector nuevo, el nuevo vector. El nuevo vector, vamos a ver, el nuevo vector P va a ser este, que me está formando un ángulo, desde aquí. Vamos a ver, no sé qué figurita podemos poner aquí. Podría ser, bueno, vamos a tratar de ver cómo nos va aquí. No sé si esta me funciona. Vamos a tratar de que, yo les voy a decir, este ángulo empieza aquí y termina aquí. Vamos a ver si me puede hacer. O sea, este ángulo empezó. No sé si ustedes me lo entienden. Este ángulo empezó aquí, todo esto, y va a terminar aquí. Aquí es donde está terminando. O sea, es todo esto. Ay, ya hice aquí movimiento. Es todo este es el ángulo, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Este es el ángulo. ¿Y qué me hizo falta? Igual, todo el tiempo acordarse que siempre para que sea un vector siempre debe tener
Pues la flechita, ¿verdad? La flechita que es indispensable para... Entonces aquí tenemos tres vectores, el vector de 15 metros a 20 grados, el vector de 25 metros, este es el vector de 25 metros, el L, de 120, que es de aquí a aquí, y el último vector, que es el de 15 metros, que es 195, que es desde aquí hasta aquí. Este es el método antihorario y es por medio de ángulos. Hicimos 3 ejemplos. Vamos al siguiente ejemplo, donde me interesa que ustedes lo visualicen de otra forma. Aquí yo les estoy dando el plano cartesiano y en ese plano cartesiano se representan los siguientes vectores en un plano cartesiano con ángulos para mayor precisión. Aquí nada más tenemos que ubicar los ángulos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto lo usa mucho la gente que para navegación de aviones, para cuando necesitan cuerpos de rescate en montaña. Entonces son muy utilizadas estas combinaciones. Entonces, ¿qué tengo que saber en el plano cartesiano? Bueno, ¿dónde está Y? ¿Dónde está X? Que ya sabemos. Tenemos que saber las coordenadas, entonces norte, oeste, sur y este. Vean que si nos devolvemos al anterior, aquí yo no les estaba hablando de los puntos cardinales. En este ejemplo ya les estoy hablando de los puntos cardinales. Los escribimos, a lo contrario, las manecillas del reloj se llaman no se, vean forma no se. ¿Verdad? Entonces, dice que el primer vector, el vector M, lo tenemos que ubicar 50 metros al oeste, 50 metros norte. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? En este cuadrante, en el cuadrante 2. Entonces, vamos a hacer la línea, ¿verdad? Vamos a hacer el vector. Entonces, primero ponemos aquí el transportador. Cuando les marca aquí 50, donde les marca 50, ¿y cuál es el ángulo donde tiene que marcarle 50? De oeste a norte, porque ese es el que estamos utilizando. El ángulo que estamos formando de 50 es de aquí, de oeste a norte, porque aquí les dice que es de oeste a norte. Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan que este es el ángulo y este sería el vector. Entonces, vamos a copiarlo aquí. Vamos a ver. Este es el vector M. Ok. Trasladamos aquí, pegar. Entonces, este vector. Ok. Vamos a ver aquí. Este es el vector. La línea la utilizamos, hacemos una línea de escala. Este es el vector. Y decimos que me faltó la flechita, ¿verdad? Porque si no está malo, si no tiene la flecha está malo, porque es lo que me indica que es un vector. Entonces aquí tenemos el vector. Ahora, viene el vector J. ¿Qué me dice el vector J? 80 metros. Al sur, 20 grados oeste. Entonces es del sur al oeste. Entonces igual ponemos el transportador y ponemos el transportador y marcamos donde me dice 20. Y si el transportador me dijo aquí 20, ¿verdad? Yo no tengo un transportador aquí ficticio, me dijo 20, ¿cuál va a ser el ángulo? Si es de sur a oeste, entonces muy bien. El ángulo va a ser de sur a oeste. Entonces lo marcamos de aquí a aquí es el ángulo. De sur a oeste, porque me está diciendo de sur a oeste. Entonces lo marcamos ahí marcamos el ángulo, nos venimos para acá y el que estamos trabajando es el vector J y este es el vector J. El vector J, veamos aquí, lo pusimos, este es el vector J. Sí, chicos, ya sé, me hace falta, ok, lo copiamos también, copiar y vamos a pegar para que sea siempre un vector. Este es el vector J y va a 20 grados de sur a oeste.
Y por último, tenemos el tercer ejercicio aquí, donde nos dice 30 metros al este. Entonces ustedes me dicen, profe, pero aquí no hay ángulo. Sí, no hay ángulo, pero me está diciendo que es hacia el este, me está dando la dirección. Entonces, igual vamos a poner el vector 30 metros, ok, entonces lo vamos a poner de aquí a aquí, va a ser el vector, ¿verdad? Ya con nuestra escala, con todo lo que ustedes saben, vamos a ponerlo bien gruesito y este va a ser el vector hacia el este. Vean qué fácil, nada más es poner un poco de atención. Aquí está el vector, entonces cogemos el vector, lo vamos a poner aquí. Tomamos, ¿verdad? No se nos puede olvidar nunca que para que sea un vector tiene que llevar una flechita. Entonces cogemos y aquí está. Entonces en este ejercicio que estamos viendo, ubicación de vectores de acuerdo a los puntos cardinales. Aquí cada uno de estos es un ángulo. El último, el vector P, no tiene ángulo. Entonces se ubica en la línea que va hacia el este, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo más fácil y sencillo. Yo sé que en el libro vienen ejercicios más complicados, pero lo que vamos a ver es esta parte nada más. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es muy interesante porque aquí vamos a ver que una oruga o un gusano se desplaza 5 metros hacia el este, luego 2,5 metros hacia el norte, luego 10,7 centímetros al oeste, hasta llegar a las flores que quería comer o a las hojitas que él quería comer. Entonces, lo primero que hice yo poner aquí fue el plano cartesiano para ubicarlos, norte, oeste, sureste. Entonces, la oruga está aquí y dice que ella se va a desplazar 5 metros, perdón, 5 centímetros hacia el este. Entonces la oruga empieza a caminar aquí 5 centímetros hacia el este. Cuando llega aquí, según los puntos cardinales, debe caminar 2,5 centímetros al norte. Entonces, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Excelente, chicos, excelente. Ya caminó. Y después le dice que 10,7. Entonces, él empieza a apresurar su paso porque él sabe que ya va a llegar. ¿A dónde? A comerse las hojas. Entonces, el problema lo podemos hacer dos cosas. Suma y resta de vectores. ¿Por qué les pongo un plano cartesiano con los positivos y negativos que les había explicado? Porque dependiendo de la dirección va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces vemos aquí que tiene 5 metros hacia el este. Perdón, 5 centímetros. Entonces va positivo. Después dice que él sube y aquí estamos positivos. 2,5 centímetros hacia el norte. Pero luego les dice que 10,7 centímetros hacia el oeste. Sería hacia el oeste. ¿Y este oeste qué era? Negativo. Excelente. Entonces lo ponemos y nos va a dar 3,2 centímetros al oeste. O sea, el desplazamiento lleva dirección. Por eso es que decimos 3,2 centímetros al oeste, porque fue hasta donde se desplazó la oruga. Recuerden que la oruga caminó, caminó y caminó, llegó, hizo todo esto. Esto que está haciendo la oruguita se llama recorrido. Entonces, aquí vamos a tener el recorrido. 5 centímetros más 2,5 más 10, o sea, ¿cuánto recorrió esta oruguita? Lo que recorrió la oruga o el gusano fueron 17,5 centímetros. A eso le conocemos como distancia, recorrido o trayectoria. La trayectoria es todo esto que él realizó. Espero que les haya quedado claro. Vamos a explicar otro ejemplo, porque como siempre hay chicos muy enamorados. Entonces dice Ernesto por ahí, Ernesto desea ir a la casa de la novia, pero debe hacer el siguiente recorrido. Aquí tenemos a Ernesto saliendo de la casa de él, está saliendo de la casa de él y dice que vean lo que puso otra vez la profe para que nos ubiquemos.
puso los cuadrantes, el plano cartesiano con los cuadrantes y los signos, les puso la dirección, ¿se recuerdan? No sé, N norte, O oeste, S sur y E este. Entonces Ernesto dice que cuál es la distancia. Ok, Ernesto recorre, dice por aquí 300 metros sur. Aquí recorre 300 metros sur y está todo contento porque va para donde la novia, 300 metros. Y empieza a recorrer ese camino y después le dicen por ahí que tiene que doblar hacia el este. Entonces coge hacia el este Ernesto y caminó ¿cuánto? Muy bien, 200 metros. Caminó 200 metros. Y luego, ¿qué hizo Ernesto? Tuvo que subir hacia el norte o irse hacia el norte 523 metros hasta que llegó donde la amada novia. Y recorrió 500, ok, 523 metros. Para una distancia total de 1023 metros. Esa fue la distancia, el recorrido de Ernesto. Pero si me pregunta el desplazamiento, es donde tengo que tener cuidado, porque decíamos 200 metros, ¿hacia dónde? Hacia el sur. Entonces esos 200 metros van a ser negativos. 200 metros, ¿por qué? Porque dice que va hacia el sur y hacia el sur es negativo. Más, ok, vamos a ver con el más, vamos a tener, en ese más, vamos a tener después, ay, perdón, aquí era 300. Ok, vamos a tener 200 metros, ¿hacia dónde? Hacia el este. Entonces, este hacia el este va a ser positivo. 200 metros hacia el este. Y después va a subir o hacia el norte, a tomar hacia el norte 523 metros. Entonces, esos 523 metros son positivos porque va hacia el norte. Entonces, ¿cuál sería el recorrido que realizó el desplazamiento que realizó? El único desplazamiento que él realizó fueron 700, ajá, muy bien, 23 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Porque cuando es desplazamiento, importantísimo, cuando es desplazamiento, ¿qué lleva? Se tienen que acordar todos ustedes que siempre que es un desplazamiento, lleva dirección, ¿verdad? Siempre que hablamos de un desplazamiento, lleva dirección. Y esa dirección siempre tengo que indicar, la dirección la tengo que indicar hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde es. Entonces, siempre desplazamiento lleva, muy bien, lleva dirección. En cambio, la distancia que está aquí, la distancia no lleva dirección. ¿Qué es lo que quiere decir ese gráfico realmente? Este gráfico quiere decir que Ernesto lo que se desplazó fue de aquí a aquí, porque el desplazamiento para todos ustedes es una línea recta, pero muchas veces por más que nosotros queramos hacer una línea recta para ir de un lugar a otro, no lo podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que realizar un recorrido, pero esta línea que vamos a tener aquí, vamos a ponerla bien gruesita para que todos la logremos observar. Esta línea que está aquí es la que nosotros llamamos desplazamiento, es lo que nosotros vamos a llamar, esa línea que se formó, es la que nosotros vamos a llamar con el nombre de
Ok. Desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento tiene un punto de inicio y un punto donde finalizo y es una línea recta. Lo diferente a distancia o recorrido o conocido también como trayectoria es todo lo que caminó nuestro amigo Ernesto para encontrarse a su novia. Estos son los temas que nos interesan. En la siguiente es importante, vamos a buscar todos estos términos. Yo se los mencioné ahora, se los expliqué. Entonces, cada uno de ustedes lo va a escribir en el cuaderno. Desplazamiento, ok, el desplazamiento tiene un punto de inicio y un punto donde finaliza. Es una línea recta. Recorrido es por donde nosotros caminamos, pero no va a ser una línea recta, porque a veces, por ejemplo, si ustedes quieren ir del colegio a Palomo, no pueden pasar una línea recta, tienen que pasar el puente, tienen que hacer, ¿verdad? Todo. La línea recta sería lo más fácil porque sería menos distancia, pero no se puede. Entonces, es buscar las definiciones y copiarlas en su cuaderno. ¿Qué es desplazamiento? ¿Qué es recorrido? Trayectoria, distancia, ¿qué es un sistema de coordenadas? Que lo hemos estado analizando. ¿Y para qué se utiliza el Waze, el Google Maps, la brújula y el sistema de coordenadas? Y por último, ya tal vez para no cansarlos tanto por hoy, vamos a hacer una tarea. La otra semana voy a ver si nos podemos conectar a Zoom y revisar estos ejercicios. La página 28, 29 y 30 me van a hacer los gráficos, pero digamos, me van a hacer solo, en un gráfico me montan todos los vectores. Aquí en la figurita verde dice conteste las preguntas, ok, de la página 31, de la página 41, 42, 43 y 44. En la página 44 llegamos hasta el ejercicio B, los demás no se preocupen, esos ejercicios no los vamos a ver. Y recuerde que estoy para servirles cualquier consulta, con mucho gusto, ¿verdad? Saludos, espero que me hayan entendido, lean muy bien las instrucciones, si en algo les puedo ayudar, ustedes saben que me pueden llamar o me pueden mandar un mensaje o podemos hacer una videollamada eh, por el WhatsApp, que ya todos lo tienen. Eh, Muchas gracias y yo creo que nos vemos.